Queridos hermanos y hermanas, reciban todos ustedes un cordial saludo en esta nueva oportunidad de encontrarnos en este café espiritual. Les invito a pensar algo y es, ¿qué pensamos nosotros de Dios? ¿Cuál es nuestra concepción? ¿Quién creemos que es Dios para nosotros? Esta pregunta es bien importante porque vamos a recordar un poco el contexto y la transversalidad que tuvieron las lecturas que siguen teniendo, obviamente, las lecturas de este domingo pasado, tan importantes, tan fundamentales, tan hermosas y tan bellas, tan esperanzadoras para nuestra experiencia de fe y también para nuestra experiencia personal, social, comunitaria, de caridad, de felicidad. ¿Quién es Dios para nosotros? Muchas veces nosotros tendemos a pensar que Dios es aquel supremo juez. Eso es importante, que Dios es el supremo juez, que Dios es superpoderoso, que Dios puede acabar con todo en un momento, que Dios está siempre pendiente de nosotros para ver en qué momento nos equivocamos y de esa forma inmediatamente ejecutar el castigo, ejecutar la acción en contra de lo que nosotros hacemos mal, que está pendiente solamente de nuestro pecado e insistimos en el tema del pecado y constantemente estamos en ese terror, en ese temor, en esa angustia, como lo han estado muchas personas a través de la historia que han dado a conocer pues sus aportes, pero siempre sobre el tema del pecado, de la condenación, del infierno. A veces nombramos más el infierno y al demonio que al mismo Jesús en su acción amorosa. Las lecturas del domingo pasado, recordemos de manera particular en el Nuevo Testamento, el Evangelio, sobre las 3 parábolas de la misericordia, nos muestran un Dios completamente diferente a todo eso que acabamos de nombrar. Claro, Dios es juez. Claro, Dios es poderoso. Dios Sebaot, Dios de los ejércitos. Toda esta realidad. Pero lo que Jesús nos viene a revelar es que Dios, por encima, ojo a esto, por encima de todas esas concepciones que en muchas ocasiones se convierten en la forma como el ser humano concibe a Dios y no como Dios es en sí mismo, todas estas realidades se disminuyen cuando afirmamos el carácter, la dimensión y la naturaleza real de Dios. ¿Cuál es ella? Que es misericordioso. Dios es juez, pero muchas veces no es un juez como lo concebimos nosotros. Un juez, por lo general, condena lo que está mal, ve la culpa, se da cuenta de la culpa, se da cuenta que alguien ha hecho algo malo, un delito, por ejemplo, y con respecto a ese delito, condena, da la sentencia. Dios no es un juez como este. Dios es un juez que no mira el delito, sino que mira el proceso en el cual el ser humano sale de eso malo. Atención a ese matiz. Dios no mira el pecado, mira cómo el ser humano sale de ese pecado, se esfuerza por salir del pecado. Por eso en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor no tenía razón, porque en últimas lo que está viendo el papá no es que el hijo menor se haya gastado su fortuna o la herencia en mujeres y en borracheras, etcétera, etcétera, sino que se levanta, se da cuenta de que no está bien, se da cuenta de que definitivamente hay algo que debe cambiar en su vida y se pone en camino hacia la casa del papá. El papá
lo recibe no con la actitud de un juez que dice, ¿dónde está lo que le di? ¿Por qué se lo gastó? Sino con la actitud de un papá que, aunque su hijo haya hecho cosas malas, se da cuenta que a su lado está mejor y lo recibe con los brazos abiertos. Si usted quiere volver a la parábola del Padre Misericordioso, usted se puede dar cuenta de todas las actitudes tan entrañables, tan tiernas que tuvo este Padre Misericordioso con su hijo mayor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aquí la cuestión no es ver a Dios como el que me manda para el infierno cuando yo hago algo malo. Es el Dios que ha elaborado, que ha pensado, que ha manifestado y que ha revelado de manera suprema, ¿sí?, de manera más alta, más maravillosa, de manera personal en Jesucristo, que el proyecto que Él tiene para el hombre no es un proyecto universal de condenación, sino un proyecto maravilloso de salvación. Siempre, por encima de todas las características de Dios, lo que Jesús nos ha dado a conocer es que Dios piensa en nosotros misericordiosamente, no solo como un juez, que es importante tenerlo en cuenta, pero es un juez que actúa no como nosotros concebimos la sentencia, sino que es un papá, una mamá, como lo dice también el beato Juan Pablo I, que nos acoge con los brazos abiertos, que ante el pecado que nosotros podemos cometer, que el pecado en últimas es que se dificulte en nosotros o que nosotros dificultemos nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás, que ante el pecado Él no nos recibe condenándonos, sino con los brazos abiertos, acogiéndonos amorosamente. Entonces, ¿qué es o cuál es el Dios que nosotros pensamos? ¿Un Dios condenador o un Dios Padre misericordioso? Queda la pregunta. Queridos hermanos y hermanas, disfruten este café espiritual.